Hola, soy Cristina Chivale y vengo a presentar mi libro Crónicas desde la frontera, viajes al mundo trans. Yo también soy un personaje en ese libro, en cada uno de sus capítulos. Aparezco contando en primera persona, por supuesto, porque es una crónica, pero aparezco contando también lo que me va sucediendo mientras voy cruzando todas las fronteras que he elegido narrar. Es justamente poner como visible aquello que está invisible y generar a partir de esto una agenda diferente de cuestiones que vemos sin querer ver todos los días, que están ahí. Entonces ponerlas arriba, hacerlas visibles, me parecía que era una buena idea. Uno de los capítulos es el cruce, se llama La frontera del género, y cuenta la historia de la primera mujer argentina que logra, a través de la ley, una readjudicación de identidad para convertirse en hombre. Y en esta crónica cuento todas las operaciones, literalmente operaciones quirúrgicas a las que se somete para convertirse físicamente en un hombre, que es lo que siempre se sintió, es la historia de un transexual. Y bueno, fue una historia, creo que es una historia de vida, de mucha valentía, porque además esta operación no se le hizo cuando era muy joven, no se le hizo a los 18 o a los 20 años, sino a los 46, cuando ya era un hombre maduro. Y me parece que es una historia de coraje y de valentía. La triple frontera es un mito, como también traté de contar en el prólogo y en el capítulo, pero tiene el mito. ¿Cuál es? El mito es que están las células islámicas, está Al Qaeda, bla bla bla. Es la única cosa que no pude demostrar y que no pude comprobar de todo lo que sí pude comprobar en la triple frontera. Básicamente, y lo más tremendo, es el tráfico de personas, en primer lugar, y luego la trata de niños y niñas y la venta de niños y niñas con fines sexuales. Si yo elegí contar la historia a partir del viaje que iba haciendo con el chofer que contraté para que me llevara a todas las zonas, atravesando desde Puerto Iguazú, que fue donde hice base. Puerto Iguazú es en Buenos Aires, a la Ciudad del Este, que es la zona de la triple frontera en Paraguay. Y bueno, tuve un taxista al que nunca le contaba exactamente qué estaba haciendo, pero al cual le sacaba información de la manera más útil que podía y que representaba de alguna manera lo que es el sentimiento popular de ese pueblo, el pueblo de Iguazú, que no se entera de lo que está sucediendo. Un viaje de 45 minutos en tren lleva a José León Suárez, y allí hay un asentamiento que hace ya 10 años que existe, un asentamiento de gente que llegó desesperada, 1.500 familias. Bueno, la desesperación lo llevó a instalarse ahí y hoy, 10 años después, esto se ha convertido en una organización donde las personas más o menos pueden vivir con cierta dignidad, aunque todavía la basura existe, todavía hay virus, todavía hay posibilidades de infección, pero la organización de los habitantes de esta zona, de este gueto, que digo yo aquí, la frontera se convierte en gueto cuando se enguetiza la pobreza y se mete en un lugar lejano para no ser vista, justamente, bueno, hace que se recupere a partir de esta decisión personal de estas 1.500 familias a las que no, cuando hablaba de demonizar aquí, tampoco las beatifico, sino que fueron familias que luchaban cuerpo a cuerpo por ese pedazo de tierra. Tuvo asesinatos para quedarse con un pedazo de tierra de 2 metros de basura, con lo cual la desesperación llevaba a situaciones también tremendas, ¿no? Lorena, que es una chica muy joven, de 20 y tantos años, uruguaya, con estudios universitarios, que trabajó para multinacionales como encuestadora, que fue propietaria de una casa en la capital federal y que bueno, en los años 90 toda su vida se desmoronó y se quedó literalmente en la calle, y la desesperación la llevó a tomar la basura. El capítulo La frontera de la locura lo cuento en el Hospital Cabret, que queda en la zona de Open Door, en Luján. Y bueno, allí Open Door es un espacio que cuando uno entra parece una super quinta llena de árboles, pero en definitiva lo que hay son más que locos, pobres y abandonados. Marcela Zanagua fue una de las presas del llamado caso de la legislatura porteña, cuando ya creo hace 2 años se manifestó frente a la legislatura contra la ley de contravención de la ciudad, donde vendedores ambulantes y mujeres en estado de prostitución fueron a manifestar y 14 personas fueron detenidas, 14 personas que luego se demostró que eran inocentes,
pero fueron acusadas de un delito que no era excarcelable, con lo cual tuvieron que esperar el juicio presos y al año y medio, a los 14 meses, en algunos casos, en otros a los 18 meses, fueron liberados libres de culpa y cargo. Esta persona además, Marcela Zanagua, es una chica joven, una chica que trabajaba en la calle, que trató de dejar de trabajar en la calle, casada con un policía, engañada por un policía que es un policía que la amaba y la explotaba, supongo que cuando estaba en la calle, y que fue quien por alguna venganza personal la hizo detener. Es cierto que en los casos de legislatura hubo destrozos, todos recordamos seguramente esas imágenes de personas que golpeaban y rompían las puertas de la legislatura porteña, pero luego se demostró que era la barra brava de Boca, no las personas que estaban detenidas en esos momentos. En la frontera del inmigrante cuento el cruce de una chica paraguaya de 30 y pico de años, con mucha fuerza y con mucha voluntad, que vino con su compañero desde Caguazú, que es una zona del norte de Paraguay, hacia Buenos Aires. Y bueno, consiguió trabajo, primero trabajando en casas permanentemente y luego logró más o menos independizarse y trabajar por horas. Y ahora el cruce que hace es el cruce de Florencio Varela, a donde vive, hacia las zonas más ricas de la capital federal. O sea, es una doble frontera, ¿no? La frontera del inmigrante por la frontera del pobre que va a laburar a la casa de los ricos y bueno, se cruzan esas fronteras. La conclusión más interesante creo que a la que llegué cuando escribí el libro se iba a llamar Historias de cruces, guetos y fronteras al principio, y donde el concepto de gueto, de esta cosa de ocultar, como vos me comentabas al principio, de ocultar lo que está visible pero que queremos convertir en invisible, decía, el gueto somos nosotros, no los que están en ese libro. El capítulo que habla del cruce de la frontera espiritual es un capítulo en el que cuento la conversión de una mujer que nació católica, que fue a la escuela La Anunciata, que es una de las escuelas más caras y más icónicas de la cultura católica, y que se casa con un judío, y la historia de qué pasa con la religión comienza cuando llegan los hijos, cómo son educados nuestros hijos, se preguntaron ellos. Y es ahí donde se decide que los niños van a ser educados en la religión judía, sus hijos son más judíos que ella, y ella ahí decide por sus hijos y por amor a sus hijos de convertirse al judaísmo. Y luego, a pesar de esta situación que la hace desde el amor, para mí en las entrevistas que fue haciendo con ella, me doy cuenta que lo que le interesaba del judaísmo era su intelectualidad, su manera de pensar el mundo, y creo que encontró en el judaísmo una manera de pensar este mundo espiritualmente que le cerraba mucho más que el catolicismo. La frontera del exterminio, que justamente tiene que ver con el exterminio que están padeciendo las comunidades indígenas del Chaco, la zona del impenetrable, los tobas, los huichís, que están allí desde antes de que vos y yo naciéramos, desde mucho antes que llegara el hombre blanco a Sudamérica, y que están siendo despojados de su tierra, de sus bienes y de su vida. Y luego lo que sucede con el despojo de las tierras hace que esta gente no pueda trabajar, que era lo último que habían logrado hacer, que era cosechar algodón. Ya el Chaco no es más la capital del algodón, sino que es una de las capitales de la soja más importantes. Este libro es un conjunto de 9 crónicas que recorren varios de los aspectos del concepto frontera. Desde el estar allí, cuando un cruce está sucediendo en la zona sospechada, caliente y mítica de la triple frontera, hasta la trágica mutación del monte chaqueño, el impenetrable, donde los aborígenes son rehenes del cultivo de la soja transgénica. Desde estar con quien ha puesto en sintonía su cuerpo con su sexo, hasta con quien lucha contra las cuerdas siempre fronterizas, las adicciones y sale. Desde narrar el estar con y el estar allí al lado de quien cruza los límites del suburbio más pobre para llegar a lo más ostentoso de la ciudad y se carga todos los contrastes en un viaje diario despiadado de ida y vuelta, hasta narrar otro estar con quienes fueron confinados, abandonados, estigmatizados por locos, pobres o delincuentes. 9 modos de limitar lo que es límite, la frontera, 9 viajes intensos alrededor de un mundo que no para de migrar, a como de lugar y de todas las maneras imaginables, posibles o no tanto. A este mundo trans se asoma este libro.